Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos, también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, desde acá, desde Orlando, Florida, y por supuesto enviamos un abrazo enorme a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ver, antes de entrar en el tema principal de este segundo bloque, voy a incorporar dos comentarios y luego me vengo al artículo de Gabriel García Márquez, el ensayo de Gabriel García Márquez. Augusto Zaguanche me dice, nos saluda y nos comenta: las redes sociales en Venezuela se han convertido en la principal herramienta de información. Esto ha traído las distorsiones, como es la falsa información. Nos toca hacer la labor de escoger e investigar cuál es verídica y cuáles no. Entonces, fíjense, a partir de lo que nos comenta Augusto, quiero incorporar lo que les vengo comentando. Un ensayo, y me disculpan los que ya lo conocen, lo he leído tal vez una sola vez acá en el programa durante 3 años, es muy corto, de Gabriel García Márquez. Quiero que presten atención e imaginen de dónde vienen, de ese pueblito, de esa ciudad, y retrocedan 20, 30, 50 años atrás. Imagínese usted un pueblo muy pequeño. Por cierto, este es un ensayo que escribió, un artículo que, mejor dicho, fue un discurso que dio en Caracas, si mal no recuerdo, en 1979. Y hablaba de un libro que iba a escribir y se los leo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan ¿qué le pasa? Y ella responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar. Y en el momento en el que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga un peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola tan sencilla. Mientras contesta: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él. Y él, el que se ha ganado su peso, regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice: le gané este peso a Dámaso de la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy con la visión de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice a su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. El pariente lo oye y va a comprar carne. Ella, le dice al carnicero: véndame 1 libra de carne. Y en el momento que se la están cortando, agrega: mejor véndame 2. Escuche bien esta parte. Porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. Díganme ustedes si esto no tiene algún tipo de coincidencia con nuestros países. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar 1 libra de carne, le dice: lleve 2, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y para no ser largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en el que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor, nos dice Gabriel García Márquez, que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor, sí, pero no tanto como ahora. El pueblo desierto, la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza.
y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy un macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en el que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa, y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y como podrán imaginarse, en medio de ellos, va la señora que tuvo el presagio, clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bueno, Bajo la Lupa, luego de haber leído este artículo espléndido, hubiese querido testificar en persona este discurso que dio Gabriel García Márquez en el 79, si mal no recuerdo, en Caracas, Venezuela. Pero bueno, ya está, afortunadamente está el mundo digital para poder compartir y para poder tener la información de manera oportuna. Así que cada vez que lo necesito, lo tengo a mano para compartirlo con ustedes. Bueno, a ver, vamos a hablar de Bolivia en esta segunda parte. ¿Por qué hablamos de Bolivia? Porque ustedes conocen, hemos venido retratando las intenciones de Evo Morales de procurar un tercer mandato en Bolivia. Bolivia es un país muy particular. ¿Por qué es un país muy particular? Bueno, porque es un país que cuenta con una estabilidad económica importante, que en efecto el Estado Plurinacional de Bolivia, así se llama, una vez que Evo llegó al poder, ya tiene 2 periodos gobernando, bueno, ha logrado mantenerse a pesar de que inició procesos de nacionalización, expropiación, algunos elementos muy similares a la franquicia impuesta originalmente por Cuba y luego por Venezuela. Sin embargo, hay particularidades, como les he dicho. La primera es que en términos económicos logró estabilizarse las reservas internacionales y no solo estabilizarse, sino que pasaron de 7.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Número 2, la confianza en Bolivia en términos de inversión no disminuyó como se esperaba que disminuyera, sino todo lo contrario. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional levantó la bandera, pero esta sí es la blanca, diciendo, hey, en Bolivia se están haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Bueno, porque fue el país hasta hace un año atrás que mantuvo el mayor porcentaje de crecimiento del PIB, incluso por encima del 10%. No es que se estén haciendo maravillas, es que básicamente se ha procurado mantener una política fiscal de poco endeudamiento, reducción del déficit fiscal, estabilización de los precios a través de una libre competencia de la oferta y la demanda, ahorro. Eso es otro elemento importante, y políticas macroeconómicas públicas coherentes que han permitido que Bolivia se mantenga y que sortee, siendo un país socialista, gobernado por un presidente socialista, pues se mantenga alejado en términos del desastre económico por el que pasan sus mentores. Ahora bien, esto por supuesto ha hecho que Evo Morales, aprovechando esa excusa, porque es una excusa, usted puede ser un muy buen presidente, pero su constitución le indica que usted puede solamente estar 2 mandatos y no más, trató de hecho impulsó un referéndum consultivo que se llevó a cabo hace 2 años, un poco más de 2 años, en el cual le preguntaba al pueblo boliviano si estaba de acuerdo con permitir la reelección, básicamente para poder llegar a la tercera reelección. El pueblo boliviano dijo no queremos que se reelija, no queremos que ningún boliviano tenga la oportunidad de gobernar por más de 2 años, cosa que se le aplaude al pueblo boliviano. Sin embargo, pues lamentándolo mucho, Evo Morales ha intentado por todas las vías posibles dejar a un lado, dejar sin efecto
la decisión del pueblo, de ese que dice defender, y a través de, por ejemplo, el Tribunal Plurinacional de Justicia, procurar las vías para colarse en una campaña que lo llevaría a un tercer mandato. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente, si la gente no lo quiere, si votaron y no lo quieren en el sentido de que no quieren que, que sea presidente para una tercera oportunidad, pues la gente y la oposición boliviana no puede de ninguna manera quedarse de brazos cruzados. Entonces, ante tal realidad, el diario La Razón, nos dice justamente que el gobierno denuncia un plan golpista opositor para evitar las elecciones del 2019. Les leo parte de la nota. El Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció este martes un presunto plan golpista opositor que busca convulsionar el país para generar víctimas y evitar así medirse con el presidente Evo Morales en las elecciones generales del 2019. Ya de entrada comenzamos con un error conceptual. Evo Morales no puede postularse legalmente a elecciones presidenciales en el 2019. Puede ser el presidente que sea, pero no puede postularse. En Estados Unidos, Barack Obama se fue con increíbles oportunidades en términos del favoritismo del pueblo estadounidense. Que hoy sea otra la realidad, esa es otra. Pero el hecho es que salió, si hubiese existido la posibilidad de lanzarse para un tercer mandato, créanme, hubiese ganado. Pero no, el señor Barack Obama recogió sus maletas para entregar el poder el 20 de enero del 17. Entregó el mandato. Refiriendo a Barack Obama. Entonces, en el caso de Evo Morales, pues no, el hombre habla de intentos de golpe. Golpe es el que quiera hacer, violando su propia constitución y la propia decisión del pueblo boliviano. Hace tiempo buscan convulsionar, dice. No pueden hacer golpes institucionales como ha sucedido en Brasil, Paraguay o Honduras. Entonces buscan convulsionar, buscan confrontar en las calles, permanentemente lo han intentado hacer, buscan generar víctimas para echarle la culpa al gobierno, acusó Romero en un contacto telefónico con la radioemisora estatal Patria Nueva. A su juicio es una estrategia golpista de otras características ante su temor de enfrentarse a la población en una consulta nacional en las elecciones. Las afirmaciones de Romero se dan en el interín de una serie de movilizaciones que protagonizan bloques políticos, agrupaciones y colectivos que reclaman el respeto a los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016, conocido como el 21F, en el que se rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales, que luego fue validada, como les he comentado, por un fallo de la Corte Suprema de Bolivia. Para recordar esta fecha, el 21 o cada 21 del mes, los activistas del 21F salen a las calles para exigir que se respete el veredicto de la consulta popular. Recordemos, es el mismo Evo Morales que, por ejemplo, salió con la brillante idea de decir que la separación de poderes es un invento del capitalismo, es un invento de Estados Unidos. Es el mismo brillante hombre diciendo que el atentado en contra de Maduro el 4 de agosto fue a punto, de hecho ni siquiera a punto, dijo, fue un crimen de lesa humanidad, cuando ni siquiera salió a decir nada cuando masacraban a los estudiantes y a los jóvenes venezolanos. Es el mismo que salió junto a Maduro inmediatamente que Díaz-Canel fue nombrado presidente en Colombia, en Cuba, salió inmediatamente a rendir no solo honores, sino prácticamente a dar su parte como presidente boliviano, una nación que también está de alguna manera allí atada a los designios que Cuba determine. Es el mismo presidente que apoya sin restricción alguna a Daniel Ortega, cuando ya van prácticamente 500 asesinados en más de 3 meses de protestas. Desde abril, el 18 de abril comenzaron las protestas en Nicaragua y no terminan las protestas. Bueno, ese es el mismo que insiste
en violar la Constitución, en violar la decisión de un pueblo, de su pueblo, una iniciativa que él lanzó a la calle y que fue rechazada por sus propios votantes, gente que lo apoyó en los dos periodos, pero dicen, ya, hasta aquí, está bien. Pero no lo entiende. Y no lo entiende por el eterno afán de perpetuarse en el poder. Es lamentable, porque en el caso de Evo Morales, si no hubiese insistido esto, en este punto, la realidad sería totalmente distinta. Presidente de izquierda, que gobernó su país, que logró disminuir las brechas entre las clases sociales, generar capacidad de pago, generar confianza internacional, hacer que hasta el Fondo Monetario Internacional le aplauda lo que ha hecho en términos económicos, pero termina como otro dictador suelo más. Y es muy triste porque aún hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos aseguran que en Bolivia hay democracia. Y si ustedes me preguntan, yo también creo que aún no podemos hablar de dictadura en Bolivia. Lo que pasa es que estamos así. ¿Y por qué estamos así? Bueno, a las pruebas me remito. Que ha hecho Evo Morales, insistir en querer permanecer en el poder de manera permanente, perpetuarse, bueno, con su propio afán. ¿Por qué no dejar las cosas y seguir adelante? Como lo han hecho otros presidentes que han hecho historia y que pues sencillamente se han hecho a un lado o incluso han optado por otros cargos de participación popular en los cuales pues sí pueden permanecer durante más tiempo, por ejemplo el Senado, ese tipo de elementos. Pero bueno, voy a incorporar algunos comentarios, por supuesto, para que no se me quede nadie por fuera. Voy un poco más arriba. A ver, nos dice Elena Madán. Alejandro Avendaño dice: en Bolivia solo roba Evo, aquí roban todos los narcos, esa es la diferencia. Elena Madán nos dice: Evo va a todas las tomas de posesión de los nuevos presidentes, sean de derecha o de izquierda, lo mismo le da una rumba que un tiroteo. Elías Prato, un abrazo Elías, que por allí ya nos contaron cómo se sintió el temblor en Trinidad y Tobago. Muy fuerte, y sé que tú estabas bien asustado con el tema. Nos dice, esta mañana mi hija comentando acerca del terremoto de ayer me hizo una comparación con el cuento del Gabo y de cómo terminó Macondo con un terremoto. Dios cuide a nuestro país, eso es correcto. Por allí Mónica nos dice, ¿para qué preguntó al pueblo si quiere o no? Refiriéndose a Evo Morales, Mónica Salazar nos dice, ¿para qué preguntó al pueblo si quiere o no la reelección si al final hace lo que se le da la gana? Evo es un golpista, nos comenta Mónica. Alejandro dice, pero es que los norteamericanos son señores con decencia y elegancia. Aquí los únicos señores ya murieron y eran Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera, Ramón J. Velázquez, entre otros, nos comenta Alejandro Avendaño. Por ahí, sí, justamente Mónica nos comenta lo de Paraguay, no fue un golpe, fue un juicio político contemplado en la Constitución. Bueno, y fíjate que en el caso de Paraguay, Horacio Cartes, que ya es expresidente, él intentó algo similar a lo que ha hecho Evo Morales, pero el pueblo paraguayo sencillamente se alzó con muchísima fuerza para no permitir que esto se diera. Y fíjense ustedes que hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les leo un poco. Polémica en Bolivia tras la visita de una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo se ha negado a pronunciarse en la repostulación o sobre la repostulación del presidente Evo Morales y dijo que en ese país existe la democracia. El oficialismo celebrará las conclusiones de la visita, mientras la oposición asegura que los seguidores del partido de gobierno interpretan las palabras a su conveniencia. La llegada del delegado de la CIDH o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos representa un revés para la oposición. Para el propio Luis Almagro, la oposición había generado semejante expectativa en la relación de llegada de este personero, pero resulta que les ha dicho primero que no va a haber medidas cautelares y segundo que en Bolivia sí estamos viviendo en una democracia plena. Esto lo aseguró un miembro de la oposición. A ver, insistimos, en el momento en el que finalmente Evo Morales se postule inconstitucionalmente más allá de la decisión del propio tribunal, a partir de allí ya oficialmente podemos decir en Bolivia se camina directamente hacia una dictadura. Mientras tanto,
yo coincido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, lo que critico es que no hayan opinado sobre la decisión de Evo Morales de postularse bajo el fallo del amparo constitucional del propio Tribunal Plurinacional de Bolivia, pasando por encima del propio pueblo. Ahí sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pronto pudo haber tenido otro tipo de respuesta a tal efecto. Pero bueno, así son las cosas. Estaremos muy atentos a lo que ocurre en Bolivia. Rápidamente, antes de irnos, hablamos de México, y es que México registró el nivel más alto de violencia en 21 años. La violencia en México no se detiene. El pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años. En los 31 días del mes se registraron 599 homicidios dolosos, de acuerdo con las últimas cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mes de mayo había alcanzado el máximo nivel de violencia registrada con 2.535 asesinados desde el 97, año en el que el gobierno mexicano inició el registro de homicidios dolosos. En ese año se contabilizaron 46 homicidios al día. Hasta ahora, el año más mortífero para México había sido el 2011, en el pleno enfrentamiento abierto entre las autoridades y los capos de la droga. De enero a julio del 2018 se han contabilizado más de 16.000 asesinatos. El Instituto Nacional de Estadística informó que cada día mueren asesinadas más de 85 personas. El 2017 fue el año más sangriento de la historia de México, con 31.174 personas asesinadas, la gran mayoría por arma de fuego. La tasa de homicidios fue de 25 por cada 100.000 habitantes, por encima de Colombia y de Nicaragua. La tendencia de homicidios no ha dejado de crecer desde inicios del 2015, y todo apunta a que en el 2018 las cifras vayan a superar a las de este último año. La estrategia de pacificación del país anunciada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, espera reducir notablemente estos índices. Perseguir el dinero del crimen organizado es más importante que detener capos, porque es la fortaleza económica donde ellos tienen capacidad de corromper y operar. Esto lo dijo en entrevista a este diario Alfonso Durazo, quien tendrá a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública. Y con esta nota hacemos ya nuestro punto final de Américas Noticias, nuestra emisión número 734. Como siempre les digo, acompáñenme. Mañana también estaremos de nuevo para cerrar esta semana informativa, y pues que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.